Se dice que dijo, no necesariamente que ella lo pensó, ¿no? Pero bueno, se le atribuye a ella la frase: en Hollywood te pagan $1000 por un beso y 50 centavos por tu alma. Marilyn Monroe, actriz, artista de Hollywood de los 60, ¿no? Porque hoy estamos hablando y continuamos hablando bueno, de los derechos. Habíamos partido de la dignidad y continuamos por ese camino más o menos. A ver, quiero poner esto de aquí en posición. A ver, no sé, cambio automático. Ah, sí, 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 cambio automático. Muy bien. Bueno, ya hemos comentado en clase anterior, ¿no? En otro momento, en otro curso también, ¿no? Que algunos documentos del magisterio, eh, incluso concilios, han tenido su origen en circunstancias históricas a veces muy precisas, o en todo caso, como respuesta a determinados contextos históricos. Es por eso que hay un autor un jesuita de un libro de enseñanza social de la iglesia, pero que es un librito viejo, Jean Villain, no sé si es francés o se pronunciará diferente, ¿no? Jean Villain, bueno. Y entonces él dice que las encíclicas son escritos de circunstancias. No, bueno, puesto ese nombrecito. De todas maneras, nosotros reconocemos que no es lo mismo el comunismo de 1937, ¿no? Con el cual que es el comunismo que contempla el Papa Pío XI y del que habla en la Divini Redemptoris, ¿no? Entonces eso es un comunismo de 1937, diríamos. Pero en la actualidad tenemos un comunismo diferente. En ese tiempo se dice, en esa década de los 30, se dice que, que el comunismo es intrínsecamente perverso. Y bueno, era el comunismo de Stalin, en fin, ¿no? En la actualidad, nosotros contemplamos, ustedes conocen seguramente, un comunismo de otro tipo, ¿no? Eh, el eurocomunismo, porque está implantado sobre todo en países de Europa, que es un comunismo democrático que no dialoga con la violencia para llegar al poder, no se establece como dictadura, digamos, que respeta las diferencias, digamos, no hay persecución religiosa, ni tampoco ha implantado dictadura del proletariado, ni ninguna de esas cosas, ¿no? Por eso que, de todas maneras, uno se queda pensando, ¿no? Cuando se escucha a personas de izquierda en el Perú y que hablan a veces y reivindican cosas, pues, pero que nos parece un poco como que existiría en ciertos aspectos, por lo menos, una actualización, o tendría que ser diferente. Bueno, eso ya es análisis político, esto es que seguramente se habrán leído La Cuarta Espada y muchos libros más, el del lagarto y todo, bueno, ya saben bastante. Eh, bueno, para no retornar al inicio del curso donde se había ¿no? Este tema de el magisterio del tema social, la enseñanza social, la doctrina social, ¿no? Y no volver a repetir ese tema que lo voy a tratar
sintetizar, no les entregué la diapositiva del inicio, pero le estoy dando un retoque para que sea un poco más informativo, ¿ya? Y ahí ya luego les alcanzo un archivo. Entonces, pero de todas maneras, hablando así como en términos general de la doctrina social de la Iglesia, este término de doctrina es porque está respaldado, mejor dicho, porque habría unos principios permanentes en la moral social o en la enseñanza social y, y que estos serían permanentes, ¿no? Entonces, en ese sentido es que se viene al caso usar la palabra doctrina. Ahora, en entre los principios, ¿no?, que tenemos en la doctrina y que por eso yo les dije que den una miradita al compendio. Seguramente que lo han mirado porque también están llevando su curso de doctrina social, ¿no? Entonces ahí también lo han mirado. Y entonces ven que hay el capítulo cuarto, si no me equivoco, ¿no?, que está dedicado a ese tema de los principios. Y vemos, o ustedes se van dando cuenta que hay como una jerarquía en estos principios. Nosotros, sin darle mayor vuelta, ya decimos que el primero de estos principios sería la dignidad de la persona humana. Y que ya después esto se iría abriendo y iría dando paso a otros principios, o como que sería la base de otros principios de la doctrina social, ¿no? Entonces, por eso que la dignidad daría origen, luego fundamentaría el principio de solidaridad y también el principio de subsidiariedad. Eh, de todas maneras, nosotros los vamos a tratar, vamos a hablar de ellos. Está en el temario en el temario de la urbaniana, ¿no? Pero ahorita todavía no. Continuamos nosotros con nuestro tema para no hacer, pues no se puede hacer todo en el mismo minuto. Y luego del principio de solidaridad tendríamos también a su vez como fundamento de la opción por los pobres y del destino universal de los bienes, ¿no? Así lo ponemos en un cuadrito para que más o menos todos puedan mirar con calma. Ahora, este principio de la dignidad de la persona humana, vamos a poner acá, diríamos que es el principio fundamental de todos, ¿no? Por el cual afirmamos eh, que el ser humano es superior a cualquier otro ser. Y cuando ya hablamos así, pues, ¿qué otros seres hay? Que no sean seres humanos, pues es la fauna y la flora y todo los reinos, todo lo que es el reino animal, ¿no?, que ustedes han estudiado. Pero al mismo tiempo afirmamos que es igual a otra persona humana, que a veces usamos esta palabra, ¿no? Es superior a todos los seres, pero igual a otro ser humano. Y claro, esto nosotros lo vamos a encontrar, esta dignidad fundamentada no solamente en categorías cristianas, ¿no? Porque si no, pues ya esto se hubiese terminado, esta discusión, este discurso. Ya en la antigua Grecia habían pues los filósofos, como por ejemplo, ¿no?, Protágoras, que decía que el hombre es la medida de todas las cosas, y ya más cercanamente entre comillas, Kant tiene estas definiciones que ustedes pueden encontrar en la diapositiva, ¿no? El hombre es un fin y nunca un medio, cosa que queda muy bien y que se dice en los documentos de la iglesia también, ¿no? Y todas las cosas tienen precio, pero el ser humano tiene valor. Interesantes afirmaciones de Kant.
Bueno, ¿esto qué significaría, no? Este principio, que cuando, por ejemplo, nosotros hablamos del sistema productivo, ¿no? El hombre no está llamado a sacrificarse por la producción. O sea, el trabajador tiene unos derechos y en los que basa pues su realización personal. El obrero o el trabajador eh, no se va a sacrificar o no debería sacrificarse para incrementar la producción. ¿Por qué? Porque, o sea, cumple con su rol, ¿no? Con sus labores. Y no se sacrificaría porque la dignidad de la persona está por encima de cualquier otra realidad, ¿no? Entonces, el trabajador, mm, diríamos que sus derechos están por encima que el capital, ¿no? Bueno, y es por eso que la iglesia va a defender siempre esta postura, ¿no? De que el trabajador esté por encima del capital, ¿no? Podríamos decir incluso el capital eh, pertenece al conjunto de las cosas y nunca las cosas deberían estar por encima de las personas. Esto es una enseñanza clave que ya está en Jesucristo, pero pues ya saben ustedes cómo el mundo va dando vueltas y las cosas no siempre son así. Entonces, aquí qué más tenemos, las diferencias. Sí, claro, las diferencias que pueden haber entre los seres humanos, que son variadas, ¿no? Comenzando por el sexo y, entre comillas, ahora dirán otros que existen otras diferencias aparte del sexo, que no es la única, ¿no? Eh, o sea, como me refiero porque dirán género, en fin. Pero también hablan de razas, aunque hay un documental que me parece que será muy interesante que ustedes lo vean, un documental peruano acerca de este tema, razas, racismo y un poco también la falta del respeto, en fin, ¿no? Y creo que el documental se llama algo como Choleando, ¿no? Es un documental peruano, pero muy interesante, incluso le han puesto una dinámica amena, creo que deberían darle un premio, por lo menos igual al mismo que le han dado a Mayra Couto, ¿no? Pues está muy bonito. Y bueno, entonces eh, toda diferencia sería inferior a esta dignidad del ser humano, ¿no? Y para afirmar entonces que todos son seres humanos por igual. Ahora, ya un poco recordando solamente de pasada, eh, cualquier ser humano tendría una dignidad que le viene por ser imagen de Dios. Con frasecita que en latín es la imago Dei, ¿no? Que ustedes recordarán, imagen de Dios. Ahora, bueno, claro, si nosotros vemos en la historia, como ustedes tal vez ya están acostumbrados a decir el imago Dei, yo soy el imago Dei, pero el asunto es que no ha sido así en todas las culturas, ¿no? Los faraones decían que ellos eran imagen de Dios, pero solamente ellos. Eh, también en Mesopotamia, una cosa parecida, pero el resto de la población no era imago Dei, ¿no? Así que no es que es esto universal. Ahora, el hecho de que todos los seres humanos tengan los mismos derechos va a hacer que se derive de esto eh, algo importante, como por ejemplo, que hablaremos en otro momentito, el destino universal de los bienes, ¿no? Que está entonces tiene su base en la dignidad de la persona. Muy bien. Entonces, seguimos. Bueno, respecto a los derechos humanos, hacemos una entrada, pues un poco así con shock, pero eh, para que nadie ni siquiera tenga por asomo un poco de sueño, ¿no? A ver, chequeo el horario ya, 11 y 55, el break, ya. Entonces,
a ver, 2 bloques de 10, 3 bloques de 10. Ya diríamos que han pasado más de 100 años, ya nos acercamos a los 200 años. Bueno, hace 160 años, un poco más, por ahí aproximadamente, en los periódicos, especialmente del sur de Estados Unidos, se encontraban unos mensajes parecidos ahí, he puesto uno, no significa que es exactamente un poquito más reciente tal vez, pero con avisos eh, que se ha fugado una esclava, ¿no? Y y que el que le reconozca que avise, tiene una marca con hierro caliente en la mejilla y, y me pertenece, ¿no? Casi eso parecía como un aviso de, ya saben de qué, ¿no? Cuando se pierde el gato y uno pone el aviso, se ha perdido ya, pero estaban hablando de un ser humano, ¿no? Porque claro, en un momento pues hay muchas fugas. También en el Perú esto se dio, ¿no? Ya los esclavos se fugan. Mm, porque claro, por más que se dice que en algún momento en las haciendas del Perú había que les daban mucha comida y cuando había un trabajo especial como la construcción de la acequia, mataban varias vacas para dar de comer y todo eso, pero a final de cuentas eran esclavos, ¿no? Por más que, que todo eso se dice, está en unas crónicas en la historia del Perú sobre eso. Por eso a la izquierda puse el cepo. Si ustedes van a visitar las, la zona de Cañete y entonces ahí encuentran alguna hacienda, especialmente la hacienda San José, que se ha hecho un poco más turística, encuentran pues el calabozo donde encarcelaban a los esclavos, ¿no? De castigo, y por ahí hay algún resto de cepos. O sea, el sitio pues donde lo tienen prisionero, ya sea porque lo están castigando, ¿no? Y esto lo tenemos en el Perú. Entonces, también hay toda una realidad, digamos, respecto a esto, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Ha ido cambiando la sensibilidad respecto a los derechos humanos, ¿no? Eh, son, pues, mu- más de un siglo, pero diríamos para nosotros en el último siglo, ¿no? Que ya saben ustedes que las encíclicas han ido como rememorando los, los aniversarios de la primera encíclica social de la Iglesia, como, como trazando una línea, pero todo el conjunto no es sistemático, porque han sido diferentes papas y no todos han tenido la misma visión exacta, ¿no? Y así que vamos a ver que ha habido una evolución, ¿no? Eso es lo que comprobamos ahora. Mm, Lo que podríamos decir es que los derechos humanos es algo típico de la cultura occidental y moderna, ¿no? No se ha dado de la misma manera en otras culturas y cuando han aparecido ha sido por influencia de la cultura occidental, ¿no? Y también su aparición no es antes de la modernidad, ¿no? Entonces, tiene como decir un tiempo y un espacio su aparición. Un poco como cuando hablan de la filosofía, bueno, a veces el nacimiento de la filosofía en una parte de Europa, pero, o podríamos decir de Asia, ¿no? También. Ahora, las sociedades tradicionales, y ustedes, o sea, podríamos hablar de Grecia, también podríamos hablar de la India, sociedades que han influido, bueno, a nosotros más nos ha influido pues la cultura griega, ¿no? Eran sociedades, estas sociedades ¿no? que venían desde la antigüedad, a las que podíamos llamar sociedades holísticas, organológicas, sociedades en las que la sociedad es como un gran organismo, ¿no? Como un tejido.
A veces incluso se habla así, ¿no? En la actualidad, el tejido de la sociedad, bueno, pero la visión ha cambiado. Entonces, un organismo y cada persona viene a ser como una pieza pequeña, integrante como de ese conjunto grande que es la sociedad. Pero el individuo se diluye, podríamos decir, en esa sociedad holística. Lo que vale es el conjunto y por eso es que no hay mucho problema en que incluso se llega a sacrificar al individuo si eso va a traer algún beneficio al conjunto, ¿no? A ver, Leo, ¿habría algún...? Bueno, como no han protestado, me imagino que el audio y todo está yendo bien, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí tenemos esa consideración, ¿no? Esa consideración. Eh, bueno, que ya ustedes se están dando cuenta, pues que esta consideración es importante frente al tema de los derechos humanos, ¿no? Ya van haciendo la deducción. Incluso, por ejemplo, hay cosas que se pueden resaltar, ¿no? Que, por ejemplo, en la literatura española, por decir, ¿no? Para nosotros un poco de esta parte del mundo, entre el siglo XIII, el siglo XIV, hasta el siglo XV, y las obras son anónimas, ¿no? Y, ¿Y por qué? Porque no se sabe quién lo escribió. Bueno, en algún caso puede ser así, ¿no? Pero en todo caso es que las personas no se preocupaban de poner su nombre porque no hay esta conciencia del valor individual, ¿no? Lo que estamos hablando ahorita. Eh, a las personas no les parece que es importante, que su nombre va a quedar para la posteridad, quién es, ¿no? Incluso los que han hecho obras de arquitectura asombrosas, eh, no se sabe bien en algunos casos quién han sido los arquitectos, ¿no? En algunos casos sí, bueno, Gaudí, bueno, porque ya es más reciente, ¿no? Que ha hecho esa cosa maravillosa, ¿no? De la Sagrada Familia en España, pero después no se sabe bien porque quedaban en el anonimato, ¿no? Tendrían que investigar mucho en algunos casos para saber quién hizo tales obras. Eh, en cambio, hoy, pues, si se hace una construcción de algo, no solamente se sabe, se difunde, se pone una placa, ¿no? Y se dice, comenzando, era presidente tal y gobernador, y así van bajando. Uf, la placa tiene, no puede ser chica la placa porque no alcanzan, ¿no? Cuando ponen acá un hospital o alguna cosa, ¿no? Y tienen que poner así para que alcance todos los que han intervenido indirectamente. Eh, Ya hasta si hacen un crucigrama parroquial, ya incluso por un costadito, el hermano que ha hecho el crucigrama pone ahí Pepe, ¿no? Pepe, lo hizo Pepe el crucigrama. O el dibujo, ¿no? Firma ahí, entonces ya, ¿no? Y incluso a veces también los sacerdotes estamos a cargo de obras así, ponemos también, ¿no? Construimos el Coliseo en nuestros colegios, así, entonces ahí ponemos la placa, lo hizo el padre Benjamín de las montañas y Roque Cavado, lo que sea, ahí, ¿no? Donde pone A veces bromeábamos con eso, decíamos, sí, yo cuando cambie los inodoros del colegio también voy a poner una plaquita chiquita en cada inodoro, ¿no? Lo cambió Marcelo. Si no se olviden, ¿no? Las generaciones futuras. Bueno, ha cambiado la mentalidad a final de cuentas, ¿no? Eso es lo que se ve. Bueno, también en estos tiempos pasados, eh, los hijos pues se casaban o los eran casados por los padres, ¿no? Por este tema de la conciencia que se tenía del valor individual, ¿no? Lo que importaba era la colectividad. Entonces, estando en estos ambientes, por eso ponemos la pregunta en verde, eh,
¿cómo se iban a pensar en unos derechos humanos? Y si se hubiesen pensado cómo se hubiesen planteado, ¿no? Eh, si la vida del individuo estaba, digamos, a merced del beneficio de todo el conjunto. Pero, de todas maneras, antes que llegue la modernidad, el ser humano, que es muy inquieto, hace, bueno, surgir estas especies de normativas, ¿no? Que nos preguntamos, ¿eran precursores de los derechos humanos? Y, por ejemplo, mencionemos uno, la Carta Magna de Juan Sin Tierra, ¿no? Que fue un rey de Inglaterra en el siglo XIII. Eh, en la historia dicen, pues, la carta firmada, ¿no? Por Juan Sin Tierra, pero Juan Sin Tierra era analfabeto. Bueno, alguien lo hizo, pues después él puso su dedo, pues su huella, como sería. ¿Y qué decía en uno de sus artículos? Ningún hombre libre será, aquí tienen la diapositiva, ¿no? Será detenido, ni encarcelado, ni desposeído de sus bienes, ni perjudicado en modo alguno, y no procederemos ni haremos proceder contra él, sino es en virtud de un juicio legal, ¿no? Entonces, eh, está en el curso, ¿cómo se llama quiero abrir acá el, el compañero Marco Cerrón, ¿no? Lo veo ahí, parece que me está mirando, pero es una foto. Entonces, Sí, Marcos, dígame. acabamos de leer pues este artículo que parece como de unos derechos humanos, ¿no? Pero ¿dónde está el problema? Ningún hombre es libre. Es que habla de hombres libres, me parece, ¿no? Que hay libres y hay diferente calidad de hombre, se podría decir. Porque tal vez en ese tiempo habían otros que no eran libres. Claro, habría esclavos. Estamos en 1215. Sí, 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 sí. Otros con pleno derecho, otros Efectivamente. sin pleno, sin derecho, ¿no? Claro, Y entonces es habla como hombre, ni decir, siquiera menciona mujer, perdón. Sí, pues. claro, sí, 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 efectivamente. Aunque lo que más resalta, pues, es esto, hombre libre, sí, es una parte de la sociedad. Y que a veces, cuando las películas históricas o de época las hacen bien, a veces reflejan eso, ¿no? Los hombres libres y los otros hombres que no son libres, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, este, suena como a derechos humanos, pero en el fondo son derechos atribuidos solamente a una parte, a un sesgo del reino, pues de la población, de los pobladores, en fin, ¿no? El resto no tenía estos derechos. Y bueno, esta Carta Magna tiene más cláusulas y todas van por ahí, por ese mismo lado, ¿no? Está bien. Bueno, también tenemos para lo que somos los hispanoamericanos este documento. A veces, pues, los documentos tienen muchos nombres, ¿no? En los papas se hacen la carta, el breve, etcétera, ¿no? Aquí, en estos tiempos, había la pragmática, así otros nombrecitos, ¿no? De documentos que emitían. Y los reyes católicos, un poquito más adelante, en el siglo, ya este es el siglo XV, ¿no? Eh, tenemos este documento que, claro, está con estas expresiones del español o castellano antiguo, ¿no? Ahí pueden ver. Por las cuales cosas, mandamientos, calladamente se induce especie de servidumbre a los hombres libres. Mandamos aquí que aquí adelante dejedes consintades libre desembargadamente a cualquiera y cualesquiera hombres y mujeres, vecinos, moradores de cualquiera de dichas ciudades, ir a pasarse a vivir, a morar a otro lado, ¿no? Y llevar pues sus pertenencias. Eso es lo que señala el documento, pero por, también otra vez a los hombres libres.
eh, también va por la misma línea, ¿no? Y porque el resto de personas no podían irse de donde vivían. No había libre tránsito, ¿no? Tú, donde estabas, si estabas bajo una autoridad de un rey, un gobernante que había puesto pues el imperio que dominaba, en fin, y ahí tú no te movías, no tenías permiso para irte a ningún lado. Entonces, pero también va por el lado de solamente los hombres libres se les concede estos derechos, ¿no? A los siervos de la gleba, no sé si se acuerdan en sus estudios de la Edad Media que hicieron, ¿no? Esa palabrita, pero no podían abandonar las tierras. Así que tenemos más precedentes, pero como ya para ya ustedes lean pues en sus libros de historia. Eh, para, para ilustrar, viene excelente. Es por eso que nos seguimos preguntando dónde están los derechos humanos, ¿no? Y viendo 11:55. Ya. Tenemos entonces que, claro, no se quedó todo allí, sino que hubo discusión, pues avance, preguntas, hubo de todo, ¿no? Y surgen, pues, unos movimientos, ¿no? En el mundo, en Europa, pidiendo, o sea, que sobre la situación, quejándose, pues también las situaciones difíciles hicieron que haya protestas, como siempre, ¿no? Entonces, por eso aparece esta que está apuntado acá, esta Declaración de Derechos en el estado de Virginia, en Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos pues habían las colonias, ¿no? Y que estas colonias que vienen pues del Reino Unido ya luego se independizan, digamos, ¿no? Entonces, hay una película que muestra algunas cosas, pues no todo es tan histórico, que se llama Las tribus de Nueva York, creo, me parece, ¿no? Para meterse un poco en el ambiente de lo que después fue Estados Unidos. Bueno, y también, bueno, eso es en el 1776, cuando ya se estaba, pues seguramente cocinando otra gran revolución que viene a ser la Revolución Francesa, ¿no? Y en ambos hay unas declaraciones, ¿no? No solamente son unas luchas, sino que conducen unas declaraciones y podríamos decir, ¿ya están allí los derechos humanos? ¿No? Así como hace un momento nos preguntamos por los otros decretos previos que habían aparecido. Ahora, si nosotros vemos, lo tienen en la diapositiva señalado así someramente, ¿no? Si vemos el primer artículo de la Declaración de los Derechos del Hombre, y ahí se usa la palabra hombre, de la Revolución Francesa, leemos, los hombres nacen libres y permanecen libres, iguales en derechos. Podríamos decir que eso es como el fundamento, el artículo más importante, digamos, ¿no? Que ilumina toda, o que recorre el resto de la declaración. Pero esta, esta declaración, no voy a decir ahora el tema de si solamente se refiere a los hombres libres, eso no, porque aquí la declaración está diciendo que los hombres nacen y permanecen libres, iguales en derechos, o sea, fenomenal, ¿no? Está muy bien, diríamos. Ahora, ¿qué sucede? Ya yendo a la historia, un poco más adelante de esta declaración, se formó pues una Asamblea Nacional en Francia,
organizó el sufragio, pues para que haya pues el voto. Ahora, ¿quiénes votaron? ¿Ustedes creen que votaron todos los franceses? Y la respuesta es no, solamente votaron los varones. Entonces, ¿en qué queda el primer artículo y todos los artículos, no? Entonces, cuando decían hombre, sí se referían al varón. No era que se referían al género humano, ¿no? Bueno, pues ahí, así que todavía seguimos nosotros en busca de nuestra Declaración de Derechos Humanos. Un poco más adelante surgió una mujer, ¿no? Que su nombre, bueno, equivale del francés al español en Olimpia, podríamos decir. No sé si habrá alguna película sobre esto, que podría ser interesante. Supongo que debe aparecer en alguna película, tal vez del cine europeo, ¿no? Y hubo digamos, un movimiento ahí de mujeres liderados por esta mujer Olimpia, que dijeron, pues, oigan, ¿qué pasa? Háganos caso, también nosotras tenemos derecho, ¿no? Reclamaban sus derechos de igualdad como ciudadanas. ¿Y qué pasó? Bueno, no les hicieron caso. Así que todavía nos queda, nos quedamos pensando qué clase de declaración todavía era esta. Incluso no hemos dicho, pero en este sufragio que vino después de la Revolución Francesa, solamente votaron los varones blancos, por si acaso. El resto de personas que, entre comillas, eran de otras razas en Francia, no votaron, ¿no? Ahora incluso solamente votaron los de un cierto grupo, o sea, con ciertas rentas. O sea, los pobres no votaron. Suponiendo que había unos pobres blancos, ¿no? No, tampoco no votaron. Así que pues la situación está complicada, se puso complicado, ¿no? Así que, bueno, pues así avanzan las revoluciones lentamente también, ¿no? No es que son ya las soluciones. Bueno, la declaración de Virginia le pasa lo mismo, ¿no? Es una declaración, pero después la historia señala muchos defectos, eso ya no nos alarguemos. Pero lo que sí es cierto, ¿no? Es que en 1857, o sea, pasa un siglo, ¿cuánto pasa? ¿No? Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ¿no? Ya estamos en el siglo XIX, ¿eh? Ya había nacido el padre Claret. Entonces, este Tribunal Supremo de Estados Unidos dictamina una cosa que no les va a hacer sonreír a ustedes, ¿no? Dictamina que los derechos proclamados por las declaraciones, ¿no?, de los derechos humanos que ya existen, no se aplican a todos. Este tribunal, el juez se llamaba Taney, ¿no? No se aplican, por si acaso esto no se aplica a todos, ¿ah? Esto solamente se aplica a los hombres blancos. ¿Ah? Ya. Y además que sean, bueno, hombres decimos, ¿no? Pero no estamos hablando tampoco del género. Varones blancos. Así que el resto ya ni protesten. Y en digamos, sentencia, ¿no?, del tribunal, se puede leer, ya no lo puse ahí, ¿no?, pero se puede leer lo siguiente que yo les leo. Los negros no están comprendidos ni nunca se ha supuesto que estuvieran comprendidos entre los ciudadanos mencionados por la Constitución y en consecuencia no podrán optar a ninguno de los derechos y privilegios que este instrumento prevé para los ciudadanos de los Estados Unidos y les garantiza. Desde hace más de un siglo están considerados como pertenecientes a una especie inferior que no goza de ningún derecho que deba respetar el hombre blanco. Esto en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Ya? Así que ven que
el asunto seguía crítico. ¿Ah? Entonces, es por eso que podemos decir, sin hacer más, hacer recorrido histórico, me parece que, sí, he visto que hay un librito dedicado a esto, yo no lo tengo el librito, pero a ver si por ahí aparece, ¿no? Un librito que se llama algo así como la, una frustración, los derechos humanos, algo así se llama, ¿no? Y creo que ese librito ya recoge muchas de estas cosas. Bueno, por ahí a ustedes, voy a buscar el título exacto del autor, que no sé qué, no me acuerdo qué. Entonces, bueno, el siglo XX pues se llegó sin que haya unos derechos humanos verdaderos, ¿no? Es por eso que todavía la humanidad tuvo que sufrir las guerras mundiales y tal vez eso ayudó un poco a la reflexión, ¿no? De hecho, esta santa Benedicta de la Cruz, llamada, bautizada, bueno, no bautizada, ¿no? Bueno, nombrada porque era judía al inicio, pues, ¿no? Eh, Edith Stein, eh, ella reflexionó con las guerras mundiales, ¿no? De ahí parte su conversión racional, espiritual y todo. Entonces, eh, en 1948 es que aparece esta primera declaración de los derechos humanos. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, acabada ahí nomás prácticamente, ¿no? Porque estamos hablando de, del, después del 45, ¿no? Eh, se crean las Naciones Unidas y entonces acuerdan elaborar una declaración de los derechos humanos. Y entonces por eso nombran una comisión que se tomó 3 añitos y esta comisión estuvo al frente, porque parece que tenía habilidades o formación diplomática, no sé, la esposa del presidente Roosevelt de Estados Unidos, Eleonor, ¿cómo se llamaba? Y entonces esta mujer estuvo presidiendo esta comisión. Y entonces integraron pues personas de otros países, también que eran de diferente religión, y consultas por aquí y por allá, y al final el resultado fue pues una declaración elaborada pues a modo de consenso, ¿no? De los derechos humanos. La declaración que hizo, por eso decimos consenso, ¿no? Dijo tal y cual de todas las ideas que había recogido, ¿no? Tal y cual son derechos humanos, ¿no? Estos no son, estos sí son. Y entonces ahí formó lo que iba a ser la declaración, el texto. 48 países mm, eh, formaban las Naciones Unidas para ese tiempo y 40 votaron a favor. O sea, dijeron, está bien, estamos de acuerdo con nos parece bien esa formulación, no ese texto. Se abstuvieron la Unión Soviética, que existía como tal en ese tiempo, Arabia Saudí, Sudáfrica y los países comunistas, y se le tituló Declaración Universal de los Derechos Humanos. No se llamó de los Derechos del Hombre, ¿no? Ahora vamos a la pausa, ¿no? Una pausita así cortita para que no les vaya a dar pues una embolia y volvemos al toque, y mientras tanto van pensando los que no votaron a favor o se abstuvieron, ¿por qué se abstuvieron? ¿Ya? Ya, listo. Entonces, cortito. Mira, a la hora que participan, creo que si es posible, ¿no? Ahí pueden poner, activar su cámara un poco, porque salvo, pues que estuviésemos, ¿no? ¿En qué pueblo? Ya, así, ahí ya, ¿no? Entonces hablan ahí con su cámara un ratito, no pasa nada, ya está. Entonces, ¿qué dices tú? Estaba pensando sobre todo en la Revolución Francesa y lo que usted mostraba en la diapositiva de que se emitió estos derechos del hombre y del ciudadano.
Y no sé, yo lo encuentro como que muy incoherente, ¿no? Porque en la Revolución Francesa, según lo que yo he estudiado, se derramó mucha sangre, ¿no? Se asesinaron a muchas personas en la guillotina. ¿Y cómo es posible de que después de todos esos crímenes que perpetró la Revolución Francesa, se pueda emanar estos derechos, ¿no? Entonces yo encuentro ahí una incoherencia, porque Bueno, se sí, vulneraron los después de derechos las humanos. tragedias, Y claro, bueno, pedían derechos los que se convirtieron en los verdugos, ¿no? Bueno, pero un poco así también terminó eh, la Segunda Guerra Mundial y y después vinieron los juicios de Nuremberg, ¿no? Y entonces en los juicios de Nuremberg se ventilaron los casos de experimentación en seres humanos sin observar pues ni lo mínimo que era pedir el consentimiento del que era sometido a experimentación. Va, al contrario, obli obligándolo, ¿no? Forzándolo, amenazándolo. Entonces, bueno, en la historia, lo siento Marvin, pero hay más de un caso así, ¿no? En todo caso, decía, habían muchos países, casi 50, que integraban, pero hemos señalado, si no me equivoco, ¿no? Que en especial algunos países no, o sea, se abstuvieron, no respaldaron, digamos, esta declaración, que fueron el Reino, la Unión Soviética, quiero decir, Arabia, Sudáfrica. Tú más o menos por tus estudios, creo que podrías encontrar una razón de por qué no estuvieron ellos, salvo que no es necesario que hable Marvin, bueno, si habla, habla, pues si no, habla otro de los compañeros, Renan, por ejemplo, que también puede ser. ¿Dice algo? Renan, si estás ahí, responde. Renan, ¿te fuiste a la cabina telefónica? Más bien, ah, bueno, que hay un mensaje de quién. Yo, padre, que Ah, esto. ya, ya. Bueno, Omar dice algo. Sigamos para no quedarnos en el aire. Sí, lo que pasa es que está dándole vueltas al sentido de la visión que se tenía en ese tiempo en relación a la esclavitud o a la falta de noción de entender los derechos humanos. Y creo que eso también parte por el sentido de cómo se concebía las sociedades de ese tiempo, ¿no? Es decir, cómo se han ido fundando y han ido desarrollándose. Una sociedad bajo un líder, bajo un jefe que tenía la potestad de poder decidir por los demás, ¿no? Y cómo esto en el tiempo se ha ido transfigurando en el sentido de las guerras y la propiedad de lo que me corresponde por tener la victoria frente a los demás. Y cómo los otros pasan a ser objetos también y por ende no son considerados con derecho, puesto que es una ganancia propia, ¿no? Entonces yo supongo que esa mentalidad, como hay en otros países hasta el momento, es decir, de un cierto patriarcado propietario, es que no se vea con una visión de derechos humanos hacia los demás, porque aún se concibe que los demás son parte de mi propiedad y por ende no se apoya o no se participa de esto, ¿no? Entonces yo pienso que va por allí, por esa suerte de construcción social que se ha ido dando en el tiempo, ¿no? De la visión de cómo yo veo la sociedad y por ende lo veo de esta manera y por ende lo entiendo como algo natural, ¿no? Entonces, me parece que por allí de repente trato de comprender la mentalidad de estos pueblos, ¿no? Eso es todo lo que quería aportar. Gracias. Muy bien, sí, 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 sí. Es cierto, hay que ir haciendo pues un poco postulando algunas teorías, algunas explicaciones y seguramente que van a dar con las explicaciones porque eh, a veces uno, por ejemplo, mirando en el Congreso, ya,
suponiendo que tú no eres del partido de Perú Libre, pero el primer ministro habla en quechua. Está bien. Lo que no sabemos quechua no lo entendemos. Pero no sé si ustedes escucharon el ruido que había en el Congreso mientras comenzó a hablar en quechua. Parecía, yo no juzgo la actitud, solamente lo que uno escucha. En el Congreso daba la impresión que estabas en un salón de chicos un poco alborotados, ¿no? No parecía que estábamos en el Congreso. Era una bulla terrible. Una voz de las que se escucha es, oye, aprende a hablar bonito. No sé si la han escuchado esa, ¿no? Una de las voces grita eso. O sea, yo creo, ¿no? Que si ustedes van a un congreso y sucede algo, pues, en el congreso, no creo que ustedes se pongan a vociferar, ¿no? Si ustedes van a un, no sé, un congreso de teología y ahí se exponen unas situaciones polémicas, en fin, ¿no? Porque puede haber, ¿no? Que se hable, en fin, de cualquier tema. No creo que ustedes, o sea, ustedes pedirán la palabra, enviarán su pregunta, en fin, pero no creo que se pongan a vociferar. Entonces, ya hay cosas, hay manifestaciones que nos hacen pensar, ¿no? Y bueno, el que le pongan uniforme a las empleadas, bueno, algunos dicen no, que es algo beneficioso porque así pues cuida su ropa, o es para distinguir quién es la empleada en el grupo y quiénes son los amos de la casa. O sea, no sé, nos hacemos muchas preguntas. Bueno, Carlos, ¿quería decir algo o ya está todo dicho? Eh, bueno, es algo soy simplemente que intuyo respecto a tu pregunta de por qué esos países se pudieron abstener. Al menos de los países, supongo que todos los que están allí mencionados, no todos son comunistas, supongo, no estoy Ajá, seguro, no, o sea, para el momento, no. pero al menos por los que sí se consideraban comunistas, podría ir por lo que decía Omar, por el pensamiento de la época, etcétera, pero también por una cuestión ideológica, porque claro, si ya eran comunistas, dentro de su planteamiento es que ya todos, se podría decir, eh, los que pertenecían a esos países tenían igualdad de derechos, porque va mucho todo por ahí, ¿no? La cuestión de la igualdad de derechos, deberes también, etcétera. Podría ser. Ahora, en el caso de más bien los que son de zonas árabes y África, ahí sí podría ser ya por una cuestión religiosa, quizás, ¿no? Porque allí el Islam creo que es el que impera. Claro. Ahora, ¿cómo iban a estar de acuerdo si se dice que hay igualdad entre todos, pero ellos no ven que hay una igualdad entre el hombre y la mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo no pueden estar de acuerdo, ¿sí o no? Se les haría difícil. No digo en todos los países, pero por lo menos, pues ahora en Afganistán, por decir, no, ¿qué dirían de la declaración? No estarían de acuerdo. Y bueno, en la diapositiva hay un detallito que ahorita lo van a ver. Es que se abstuvieron y lo que se dice es que habían afirmado que en el capitalismo no se va a poder vivir esa declaración, decían los países comunistas, ¿no? Porque, porque no se cumplen todos los derechos. Tal vez su afirmación, que da la impresión que era como que les hace quedar mal, pero no es que estén tan equivocados del todo, ¿no? Porque ya estamos viendo que cuando es que ya dejan subir al bus a la población blanca y negra juntos, ¿no? Demoraron en hacer eso y si ustedes han visto la película, han visto de esta película de las mujeres que trabajaban en la NASA en los inicios, ¿no? La película se llama algo de los talentos ocultos o algo así. Bueno, la película está muy bonita y refleja eso que ya entrados bien en el siglo XX
se les hacía difícil, ¿no? Baño de las personal que era blanco y baño de las señoras que trabajaban en este proyecto, que eran un grupo de señoras de raza negra, ¿no? O afroamericanas, en fin, bueno, da lo mismo. Y así que las acusaciones, va. En todo caso, también Sudáfrica pues no iba a estar de acuerdo porque, claro, en Sudáfrica vivían el apartheid, ¿no? Así que tampoco cómo iban a estar de acuerdo, ¿no? No, iba a ser, bueno, una contradicción. Dice Cerrón algo, diga usted. Profesor, buenos días. Todo ese trasfondo de derechos humanos y claro, siempre se remarca bastante el comunismo, socialismo, capitalismo, las ideologías, ¿no? Y cuando usted me consultó sobre la persona, ahí hablaba esa norma hablaba sobre la libertad, ¿no? Los libres, no libres, pero ¿quién lo promulgó? Un rey, ¿no? Ese es el trasfondo, había una monarquía. Pero siempre basándonos más atrás, siempre ha habido esa diferenciación, ¿no? En clases sociales, castas, por dinero, por poder, o por los dioses, dado por los dioses, entre comillas, dependiendo de las culturas. Entonces, siempre esa verticalidad o forma piramidal, si se quiere llamar a esta estructura social de toda la historia, siempre ha generado esa diferenciación. Entonces, frente a eso, ahora ya en el siglo XVIII, XIX, que estamos hablando 20 ya de esta declaración, choca con todo lo que se establece en las diferentes sociedades. Y ahora hablando de un mundo pluricultural, ¿no? Recuerde usted cómo Estados Unidos, cuando hizo mención de la película, ¿no? Pandillas de Nueva York, que mencionó, ahí el planteamiento de Estados Unidos era el crisol de naciones, ¿no? Era que todas las naciones se iban a formar, se iban a unir, se iban a fundir en un acrisolado. Estados Unidos iba a ser un diferente país. Pero no se pudo lograr eso y posteriormente se plantea la nación de naciones y los estados, claro, posteriormente, ¿no? Es como el hombre mismo no encuentra aunque hay planteamientos, pero esa búsqueda genera, no sé, se podría decir, ¿no? Fórmulas con defectos que no, sí o sí no puede lograr por la mismo mismo su esencia del ser humano que busca diferenciarse, ¿no? Ahora estamos en el siglo XXI y la gran diferenciación ya no es tanto el dinero, sino tu inteligencia o tus estudios, se podría decir, ¿no? A diferencia que otros no tienen, no llegan o no han podido, sumándole todos los conceptos de economía, cultura, etcétera, ¿no? O idiomas, como usted mismo está hablando del quechua. Yo por mi familia viajo a Puno, yo no sé nada de Aymara, pero todos hablan en Aymara. Y yo pido que me traduzcan y no se puede porque al traducir se pierde toda esa riqueza del diálogo, de la mínimo, ¿no? Yo lo básico trato de entender, pero es como diciendo frente a un mundo que trata de plantear doctrinas o instituciones, algo fijo como los derechos humanos, choca frente a la pluriculturalidad que todavía existe y deseamos tal vez ejemplizar o poner, digamos, límites, ¿no? Y es curioso, como usted puso el ejemplo, si me demoro, el ejemplo del quechua y señor primer ministro, pero hay procesos que debe seguirse, ¿no? Si voy a hablar en público a nivel del Estado, Sí, sí, tengo claro, que sí. buscar un traductor, ¿cierto? Un traductor, o en el escrito ponerlo en la traducción. O sea, no se puede salir Sí, hay una informalidad. de los esquemas, Ajá, ¿no? sí, Claro. Entonces, muchas gracias por eso y qué bien que estamos formalizando y planteando todo esto, profesor. Muchas gracias. sí. No, yo no digo que, si ustedes organizan algo, como decir, ya va a organizar no sé qué, vamos a celebrar el Día de la Biblia, ya vamos a poner un video, pero no llevan el proyector y no llevan el parlante, pues, o sea, ¿qué van a hacer, no? O sea, nadie, ninguno de ustedes hace así las cosas, ¿no? Entonces, bueno, para no alargarme con ese tema, pero yo iba un poco a la reacción, ¿no? Cosa que está de moda ahora, ¿no? La reacción. Eh, Sí.
pudo haber sido de otra forma. Eso es lo que digo un poco, porque no lo estoy viendo políticamente, aunque el tema es político, pero me refiero a justamente ahora yo me pregunto, claro, el if nunca se puede saber en qué queda, ¿no? O sea, el y sí, ¿no? Pero ¿y si hablaba en inglés? Si era otra persona y hablaba en inglés, hubiesen protestado, pero ¿cómo? ¿No? Entonces, yo sé que ya los anticuerpos los tienen hasta para regalar, pero no sé. Han hecho unas reflexiones, han dicho que ese Congreso, esa es la respuesta que da al pueblo peruano relegado. O sea, que lo rechazan. Han dicho así uno de estos que hablan de temas políticos, aunque no son tan políticos, pero dicen eso, pero bueno. Cuando veamos el documental que les dije de las razas y todo eso, yo seguramente que les va a gustar. No lo vamos a poder ver en estos momentos porque creo que dura 1 hora o así, es un poco largo, pero no me cansé, lo vi hasta el final. Bueno, sigo diciendo alguna cosita más en este panorama, ¿no?, que hemos estado viendo. Hemos llegado entonces ponemos acá, ponemos acá y ponemos acá, y ya está. Entonces habíamos dicho que algunos se abstuvieron, tenían problemas, tenían internamente estos países pues tenían otra realidad que iba como en contra, ¿no?, de lo que se dijo en esta Declaración de los Derechos Humanos. Y bueno, nos quedamos en que se había titulado Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya no se habló de los derechos del hombre ni nada. Uno de los compañeros había hecho una acotación, Mariose o alguien, que eran más países. Bueno, yo estoy tomando el tema, o sea, que hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque, claro, luego la conformación, bueno, ha cambiado un poco, ¿no? En todo caso, lo que sí podemos comentar es que el artículo 2, por ejemplo, va a señalar que no puede haber distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Cosa fenomenal, diríamos, ¿no? En este caso. Pero por más buena que sea la declaración, ¿cuál es el problema? Ya lo puse en la diapositiva, pero ustedes se estarán imaginando que la declaración, suponiendo que fuese ya excelente, lo máximo, que la declaración es eso, declaración, ¿no? Y entonces, ¿tienen obligación de cumplirla los países? Dicho de otra manera, ¿es vinculante para cada nación? Y la respuesta es NO. No, ¿no? Porque es una declaración. Entonces, los que la respaldan es solamente como si fuese un respaldo moral, ¿no? Una cosa así. Estamos de acuerdo, nos parece bien y ya, ¿no? Es por eso que las Naciones Unidas promovió más adelante unos pactos internacionales en los 60s, porque cuando ya nosotros decimos un pacto, y ustedes por lo que conocen y todo, saben que el Perú está suscrito a unos pactos y que cuando hay ciertas situaciones salen pues los analistas y de todo a hablar a decir, pero ojo, que estamos suscritos a tal pacto y antes de actuar tenemos que respetar, o sea, o seguir los cauces que permite ese pacto, ¿no? Así que el pacto sí es vinculante. Es por eso que las Naciones Unidas promovieron 2 pactos que están acá. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pondremos así, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y entonces ustedes dirán, ¿tiene algo que ver con el Perú?
Y sí, sí, tiene algo que ver con el Perú, ¿no? Si ustedes buscan en las páginas del gobierno de archivos, van a encontrar el pacto internacional, el primero, ahí lo encuentran en los archivos, en los documentos de gobierno, está en el internet. Y si buscan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, eso está, pero en el Ministerio de Justicia. Están ahí, sus textos y todo. Y señala al mismo tiempo esos textos que, que su cumplimiento en el Perú comienza en el año 76. Para los que son peruanos, más o menos se imaginan por qué el 76. Porque estamos hablando que esto se propone en el, que 10 años antes, ¿no? ¿Y qué? ¿Por qué no están Javier Carranza? Javier Carranza, ¿qué te cuentas? Padre. Bueno, Renan no me respondió, ¿no? Pero Carranza sí, ¿no? Bueno, ¿qué dice usted, Carranza? Más o menos. Porque yo creo que había cambio de época ya. Pienso que por eso podría ser, ¿no? O sea, como que te refieres cambio de visión, Sí, algo que lo así. vieron de otra forma. Sí, yo creo que sí. Por eso Ahora ya. digo, ¿y no sería otra cosa un poco más crítica que solamente que no les parecía tan buenos los pactos? O sea, ¿qué situación impediría? Porque estos pactos, diríamos, son de tipo pues más democrático, ¿no? Tal vez había algo que impedía, ¿no? Alguien escribió algo. Ah, sí, es por el gobierno militar, sí. Sí, lo que estaban poniendo, sí, sí. Sí, porque ¿cómo se llama? Eh, Morales Bermúdez, ¿no? No, Juan Velasco. Velasco, Velasco. Viene con su golpe a Belaúnde, bueno, y que termina en el 75, ¿no? O sea, el 69 al 75, ¿no? Este, ah, ya, Renan, pero, entonces, ¿cómo escucha? Ah, para que tú hables, no, ya, pero bueno, no sé. Bueno, sí, viene el golpe militar y claro, ese golpe militar se va hasta el 75 y el 76 comienza la segunda parte, aunque Morales Bermúdez dice que no es la segunda parte de nada. Dice que simplemente al ver esta crisis que había, entonces tomó el mando, claro, pero ¿por qué no convocó a las elecciones inmediatamente, no? Y todavía se quedó en el gobierno hasta el, ¿hasta qué año? Hasta el 80, ¿no? ¿Por qué se quedó ahí 5 años? O sea, que esa era su obligación o qué, ¿no? Bueno, entonces, sí, entonces, terminado esta parte, esta fase militar de Velasco, ya pues, que es el 75 al 76, el Perú se pone de acuerdo con estos pactos, ¿no? Eso sería, diríamos, la explicación para nosotros, ¿no? Bueno, entonces, todavía podemos decir que este camino, ¿no? de los que conduce hacia los derechos humanos ha pasado por distintos momentos, ¿no? Vamos a mostrar que algunos de esos momentos podrían ser los siguientes, ¿no? Una lucha por la libertad religiosa, ¿no? Más adelante, la represión de los límites del poder real, ¿no? O sea, de los reyes, la lucha por humanizar el derecho procesal y penal, la lucha por los derechos de los trabajadores, ¿no?
este tema del socialismo que se apunta acá es porque ustedes saben que el socialismo, muchos años antes de la primera encíclica social que nosotros hablamos, ya había alzado su voz de protesta respecto a los derechos de los trabajadores, ¿no? Ya saben ustedes. Entonces, es como que estaba adelante de la iglesia, digamos, en la protesta, digamos, ¿no? Tal vez, bueno, la iglesia habló de otros temas porque recién con la primera encíclica Sociales que se plantea ya el asunto no de pasada, sino que se aborda el tema, ¿no? Entonces, es por eso que hay la lucha por los derechos de los trabajadores, que podríamos decir que, bueno, da comienzo, se hace más, se visibiliza, como dicen ahora, ¿no? Con la intervención socialista. Y el otro sería la lucha por la liberación de la mujer y pues con la labor, o qué diríamos, de los feminismos, ¿no? Con el accionar, ¿no? de los feminismos. Ahora ustedes también no son pues bueno, están en este mundo y ustedes van viendo, ¿no? Que en esta lucha por los derechos ha habido distintos momentos y tal vez distintos acentos, ¿no? Incluso si uno ve el ISET, ¿no? El ISET, cuando yo entré a ISET, estaban en una época X, pero que ya fue distinta a de los hermanos que nos llevan algunos años, ¿no? Por ejemplo, el tiempo que pasó por allí, el que es ahora el provincial, digo, hasta en las manifestaciones, o sea, de la ropa, habían varios que iban con la bolsa artesanal, que no recuerdo cuál es el nombre, ¿no? La bolsita artesanal de diseño de tejido, eso, ¿no? Iban los alumnos, muchos, así iban. Y bueno, algunos también iban con mochila, con otra cosa que existía, ¿no? Pero incluso había así algunos temas tratados. Me acuerdo cuando, a mí todavía me faltaba un poquito para entrar a ISET, porque claro, yo todavía estaba pues gozando del mundo, ¿no? Entonces, hubo la semana teológica, que fue algo así como la lucha contra el neoliberalismo, ¿no? Que dio mucho que hablar, ¿no? No sé si ustedes escucharon algo, pero, o sea, digo por eso que hay unos contextos y unas situaciones, ¿no? O sea, que no es algo plano, que todo está igual, ¿no? Desde el 75, en fin, hasta ahorita, ¿no? Bien, entonces, digo a nivel de instituciones, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo para hablar del primer punto y de todas maneras avanzar, ya si se pone interesante, pues terminamos todos los puntos, ¿no? Algún día. Durante un buen tiempo, ¿no? En Occidente, por lo menos, se pensaba que para que haya una buena convivencia, vamos a hablar del punto número 1, ¿no? Tenía que haber todos tenían que tener la misma religión. Si no, era imposible la convivencia. Porque ustedes se dan cuenta que la religión, y no estamos hablando de la década de los 80, ¿no? Es la realidad aglutinante, ¿no? De las sociedades. Incluso este tema de proponer una sociedad para todo el Tahuantinsuyo, una religión para todo el Tahuantinsuyo, ¿no? O sea, unas creencias centralizadas, ¿no? Para los que
no vivieron en Perú ni leyeron la historia del Perú, pero digamos que, bueno, sí se sabe, ¿no? Que había una serie de cultos diversificados antes de los incas, pero al formarse este llamado Imperio Inca, que claro, en realidad duró muy poco tiempo, pero ellos como que proponen unos cultos para ser practicados por todos, ¿no? Esto no es una cosa solamente en el Perú, también, por ejemplo, en el siglo IV, este tema de Constantino que asume el cristianismo, ¿acaso, o sea, sí, se habla de la conversión, en fin, tema bien interesante, ¿no? Que ustedes habrán leído, no sé si en Concilium creo que había algo de eso, pero bueno, viendo el lado sociológico de la situación, Constantino asume y propone una religión para todo el imperio, digamos, ¿no? Entonces, se sabe que es un elemento, 12:50 ya, quedan unos minutitos, ¿no? Que une, ¿no? Que congrega, que une. Así que este ha sido también pues un pensamiento en un momento, pero que en algún momento se ha, o sea, por eso que se ha criticado, ¿no? Cuando se dice que los ateos, ¿qué pasa con los ateos? Están fuera de la sociedad, ¿no? La antigua Grecia tenía sus penas, o sea, sus condenas me refiero, ¿no? Para los ateos. No sé si ustedes se acuerdan, ¿no? De ese tema, ¿no? Entonces, como que los que están fuera de la religión oficial, y una cosa así, ¿no? Ahora, claro, el siglo XVI trae la Revolución Protestante, que también es un poquito más o menos conocida, propone unas nuevas formas de pensar y que hace que una nueva forma, una nueva, o sea, una modificación en el sistema de creencias, mejor dicho, no una nueva forma de pensar. Bueno, en general no se puede decir eso, pero de tal manera que ya no es el cristianismo el que domina en Europa, por decir, ¿no? Y a continuación vienen las guerras de la religión, que por ahí hay unos libritos de divulgación muy interesantes, ya cada uno pues ya va leyendo, ¿no? Por su cuenta, en sus ratos libres. Pero el intento había sido que una religión única domine al resto de las religiones, ¿no? Como esto se hace difícil, entonces, ¿cuál podría ser la solución? ¿No? Se tiene que buscar la unidad por otros caminos, tal vez, ¿no? Entonces, si no hay una religión única para todos, pero tampoco no vamos a abolir la religión, entonces allí ustedes ya se están imaginando cuál sería otra posibilidad. O sea, en lugar de avasallar y ahora, a partir de mañana, todos son protestantes. ¿Qué hacemos? Es el caldo de cultivo para que comiencen a pensar que es posible que cada uno con su religión, ¿no? Y busquemos la unidad en otros dinamismos sociales, ¿no? Y bueno, pues ahí va surgiendo esto. Al inicio, tal vez, pues los pensadores, ¿no? Los pensadores lo ven, ¿no? Los pensadores de la Ilustración, o sea, los enciclopedistas, ¿no? Voltaire y etcétera, van haciendo esta propuesta. Entonces ya para el siglo XVIII se ha difundido en el mundo la libertad religiosa, ¿no? Habría que ver nomás cómo fue este proceso en países como la India, ¿no? Al siglo XVIII, ¿cómo se manejan en cuanto a religión en la India, no? Bueno,
Así que Carlos, Casico, y Max, ahí preguntan pues ya a los de la India, a los hermanos, a ver que seguramente todas las noches leen algo antes de dormir, entonces ahí se acordarán cómo queda este plano en la India, ¿no? Bueno, los enciclopedistas habían dicho que así habían llegado al extremo, ¿no? Porque habían dicho que incluso por qué tiene que haber unas leyes que obliguen a los hombres a hacer tal o cual cosa, ¿no? Habían llegado, pues, como tenían su mente, se supone que eran libre pensadores y todo eso, ¿no? Que no había que nadie tenía que ser verdugo de nadie ni obligar a nadie a ninguna cosa, ¿no? Entonces, lo cierto es que más bien, lo que había dicho, por eso me corregí, la libertad religiosa, ¿qué hace? A su vez, sirve para decir, bueno, si hay libertad religiosa, entonces también puede haber libertad en otra cosa. No todos tenemos que pensar igual ni llevar el mismo esquema. Por lo tanto, tiene que haber la libertad de expresión y libertad de asociación, ¿no? Entonces, para que se formen gremios de quienes quieran. Entonces, ya van viendo ustedes que está a punto de nacer una nueva generación de hombres libres, ¿no? Que se junten, no por las fronteras de sus países, sino o de sus estados, o en fin, no de sus reinos, sino que se asocien por sus ideas, ¿no? Políticas, como los enciclopedistas, o sea, de todo tipo, ¿no? Y entonces, una vez que la gente ve las cosas así, ¿qué diríamos del poder de los reyes? Si ya la gente dice que por qué tanta imposición y ya comienza a difundirse esto, entonces ya, ¿cuál es el límite? ¿Quién les ponía los límites? Pues estos reyes, estos gobernantes. Entonces, ahora vamos a pasar a otra lucha, que es sobre, hay que limitar el poder porque estos reyes quieren hacer lo que a su antojo y si nosotros ya somos los nuevos hombres libres, ¿no? Así que ya ven cómo, por eso este tema del contexto, en el fondo es muy interesante, ¿no? Para que no se dé ese dicho, ¿no? Que las personas, pues, que no hacen una memoria de su historia, pues, luego, cuando están en el presente viviendo, se van a repetir los errores del pasado, ¿no? Así que, bueno, pues, ha sido un gusto. Creo que este es el límite, ¿no? Del tiempo. Y para poder despedirnos, recomendarles que estén bien, que hagan sus lecturas ya. Les diré si es que falta alguien de alguno de los trabajos, porque no sé por qué falla esto. Pensé que era infalible el correo electrónico, pero bueno. Y estamos ya proponiendo alguna otra lectura interesante, ¿no? Esta parte ha sido un poquito, pues, de ciertas bases y no podíamos hacerlo de otra manera, ¿ya? Así que nos despedimos momentáneamente hasta el viernes, ¿ya? Y con más noticias del pasado. Así que estén muy bien. Hasta la próxima. Me despido con la mano derecha, pero no significa que estoy en contra de Gracias. Muchas gracias. Padre. Vale, nos vemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Profesor. Chao, Sheila. Nos vemos. Chao, Jason.